¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares de hoy. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris fracasa en su intento de proyectarse como la candidata del cambio por no poder desligarse de los fracasos de la administración Biden. Las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos han reportado un aumento significativo en encuentros con migrantes en la frontera norte con Canadá. 4 astronautas volvieron a Tierra en la cápsula Dragon de SpaceX tras casi 8 meses en la Estación Espacial Internacional por problemas con Starliner. En España, el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual por actriz Elisa Mouliá, podría beneficiarse de la ley del solo sí es sí y tener una condena reducida. Empezamos con el desarrollo de la información para contarles que Kamala Harris busca proyectarse como candidata del cambio, pero enfrenta críticas por su continuidad con las políticas de Joe Biden. Su rol en la crisis migratoria y la retirada militar de Afganistán han generado controversia. Una encuesta del Wall Street Journal muestra que el 54% de los votantes cree que seguiría el enfoque de Biden. Con Trump liderando las encuestas, Harris intensifica su campaña recurriendo a figuras famosas y destacando los riesgos que representaría una victoria de Trump. Kamala Harris ha intentado proyectarse como la candidata del cambio durante su campaña presidencial. Sin embargo, esta estrategia no ha mostrado resultados, especialmente considerando que ella es la vicepresidenta de Joe Biden y que además ha asegurado en múltiples ocasiones haber tenido un involucramiento crucial en decisiones fundamentales para el país. La responsabilidad de Harris en la crisis migratoria es especialmente notoria, ello porque fue nombrada la zar de la frontera por Joe Biden. Además, ella misma afirmó haber formado parte de la decisión de retirar las tropas de Afganistán, uno de los mayores fiascos militares a nivel internacional en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta del Wall Street Journal indica que un 54% de los votantes percibe que Harris continuaría las políticas de Biden, en comparación con un 41% que cree que podría traer un enfoque nuevo a la Casa Blanca. A pesar de que Harris se ha intentado posicionar como representante de una nueva generación de liderazgo, las críticas persisten. Durante una entrevista en The View, cuando se le preguntó sobre las diferencias que marcaría su presidencia frente a la de Biden, Harris respondió que no se le ocurre nada en particular que haría de forma distinta. Esta declaración ha sido tomada como evidencia de que su mandato sería una extensión de las políticas impopulares de Biden. Los esfuerzos de Harris para diferenciarse han sido muy limitados y según analistas citados por Wall Street Journal, esto podría restarle apoyo en un momento en que necesita captar votantes indecisos. David Wasserman, del Cook Political Report, señaló que Harris debe caminar una línea muy estrecha para entusiasmar tanto a los que apoyan la gestión de Biden como a quienes desean un cambio significativo. Con Donald Trump liderando ligeramente en las encuestas y el día de las elecciones cada vez más cerca, la campaña de Harris ha entrado en un momento de desesperación, en el que han acudido al respaldo de artistas famosos para intentar conseguir más apoyo, además de intensificar la narrativa divisoria de que Trump es una amenaza para Estados Unidos. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, destacó que hay un sinceramiento a favor de Donald Trump de las cifras de encuestas en las últimas semanas. Hacha agregó, según los números, los sondeos, 3 estados clave estarían en manos del candidato republicano y que le faltaría solo uno para ser el vencedor de las elecciones. Escuchemos. Hoy justamente yo veía en las diferentes plataformas, desde el proyecto 538, 270 para ganar, proyectos que tienen una inclinación
hacia la izquierda, otra vez este sinceramiento, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, de los 7 estados en juego que te van a definir la presidencia, todos tenían hace nada más unas cuantas semanas a la vicepresidenta, la señora Harris, arriba. Hoy día 4 de ellos te los ponen even, en 2 de ellos por un porcentaje menor al que se pueda representar como una ventaja está arriba Trump, en 2 la señora Harris, pero 3 de forma llamativa, Carolina del Norte, Georgia y me parece, si no estoy equivocado, Arizona, estarían ya firmemente más allá del margen de error en manos de Trump. Si fuera así, Trump solo necesitaría un estado más del battleground pool para erigirse en ganador, ¿no es cierto? Entonces, creo nuevamente de que puede haber un grado de electorado indeciso, pero me da la impresión de que lo que estamos asistiendo nuevamente es un sinceramiento de las cifras a partir de las encuestas, una vez que los factores que te he apuntado son los que han determinado que el electorado independiente te esté dando una tendencia, parece, firme hacia el candidato republicano. Que va a ser una elección cerrada, no te quepa duda. Y el incremento de cruces en la frontera entre Estados Unidos y Canadá ha generado una crisis migratoria inesperada. Las autoridades de seguridad nacional han reportado un aumento significativo en encuentros con migrantes y en actividades de tráfico humano y contrabando, principalmente en áreas de difícil vigilancia. Esta situación ha impulsado debates de seguridad en la campaña presidencial, con solicitudes de mayor inversión en recursos para su control. El aumento de encuentro con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y Canadá ha generado una crisis migratoria en esta zona de menor visibilidad mediática, informaron autoridades de la seguridad nacional. A diferencia de la frontera sur, donde los controles son más estrictos, el cruce norte se extiende por más de 5.000 millas, lo cual ha facilitado actividades de tráfico humano y contrabando de drogas. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros con migrantes en la frontera norte aumentaron a 198.000 en el año fiscal 2024, lo que representa 7 veces más que en el 2021. La situación es crítica en sectores como Blaine, Washington, donde se detectaron sofisticados esquemas de tráfico humano en los que se utilizan servicios de Uber para movilizar a los migrantes. Los traficantes aprovechan el aislamiento para cruzar durante la noche, utilizan taxis para evitar ser detectados, cruzando en áreas boscosas y hasta propiedades privadas, explicó Robert Hammer, agente especial de investigaciones de seguridad nacional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también informó que en el 2024 se detectaron 410 personas con antecedentes en la lista de vigilancia terrorista en la frontera norte, una cifra que, aunque menor que en el 2023, sigue siendo significativa y representa una prioridad de seguridad. El tema de seguridad en la frontera se ha convertido en un tema candente en la campaña presidencial de Estados Unidos, con candidatos republicanos como Donald Trump acusando a la administración Harris-Biden de una gestión inadecuada de la inmigración. Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han solicitado más recursos para enfrentar este desafío, enfatizando que la protección fronteriza es una cuestión de seguridad nacional. Y por otro lado, Canadá presentó una nueva hoja de ruta migratoria para reducir el número de residentes permanentes y temporales, frenando el crecimiento poblacional. El presidente Justin Trudeau anunció que la inmigración anual se reducirá de 500.000 a 365.000 para el 2027. Buscando un enfoque más controlado y sostenible. El plan prevé una disminución demográfica del 0.2% en el 2025 y 2026, antes de retomar el crecimiento en el 2027. La medida responde al aumento poblacional impulsado por la inmigración tras la pandemia. El gobierno de Canadá anunció este jueves una nueva hoja de ruta migratoria que busca frenar el crecimiento acelerado de la población a través de la reducción del número de residentes permanentes y temporales. Esta medida surge como respuesta al aumento de la población, registrado tras la recuperación económica posterior a la pandemia.
el primer ministro Justin Trudeau informó que su gobierno reducirá el número de inmigrantes que lleguen durante los próximos 3 años, lo que resultará en una pausa en el crecimiento poblacional durante los próximos 2 años. Trudeau defendió que aunque el sistema migratorio de Canadá siempre ha sido responsable, no se ha logrado el equilibrio adecuado en el manejo de la inmigración. El plan del gobierno contempla una reducción significativa en el número de residentes permanentes de 500,000 a 395,000 en el 2025. Para el 2026 se espera una nueva disminución a 380,000 y en el 2027 la cifra se reducirá a 365,000, según explicó el ministro de Inmigración, Mark Miller. Además, el gobierno prevé una ligera disminución de la población del 0.2% tanto en el 2025 como en el 2026, antes de retomar un crecimiento demográfico del 0.8% en el 2027. El crecimiento poblacional de Canadá ha sido notable en los últimos años, alcanzando los 41 millones de habitantes en abril del 2024. Casi el 98% de este crecimiento en el 2023 fue impulsado por la inmigración, con un 60% de los nuevos residentes provenientes de programas de residencia temporal. Este cambio resulta llamativo, considerando que Canadá, bajo el liderazgo de Trudeau, ha sido uno de los países más progresistas en términos de recepción de migrantes y ha promovido ampliamente políticas de apertura. Y luego de una prolongada misión de casi 8 meses en la Estación Espacial Internacional, 4 astronautas regresaron a la Tierra en la cápsula Dragon de SpaceX, aterrizando en el Golfo de México. Esta misión, que se extendió más de lo previsto debido a problemas técnicos con la cápsula Starliner de Boeing y condiciones climáticas adversas, destaca los retos actuales en el transporte espacial. Tras casi 8 meses en la Estación Espacial Internacional, 4 astronautas regresaron a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, aterrizando en el Golfo de México. La misión se extendió 2 meses más de lo previsto debido a problemas con la cápsula Starliner de Boeing y las inclemencias del clima, incluyendo el huracán Milton. La tripulación, compuesta por los estadounidenses Matthew Dominic, Michael Barrett y Janet Epps, junto con el cosmonauta ruso Alexander Grebenkin, debía regresar en agosto. Sin embargo, la Starliner de Boeing, diseñada como una alternativa al transporte espacial de astronautas, presentó problemas de seguridad y regresó vacía en septiembre. La situación obligó a que la NASA dependiera nuevamente de SpaceX para asegurar un retorno seguro, lo cual retrasó aún más el regreso de los astronautas. A las complicaciones técnicas con Starliner se sumaron semanas de clima desfavorable que afectaron los sitios de aterrizaje planificados en Florida. Estos contratiempos resaltan el desafío que enfrenta Boeing para cumplir con los estándares de seguridad de la NASA, en comparación con SpaceX de Elon Musk, que ha demostrado ser una opción confiable para las misiones espaciales de la agencia. El regreso de los astronautas restablece la normalidad en la tripulación de la Estación Espacial Internacional, con un equipo de 7 personas, 4 estadounidenses y 3 rusos. Mientras tanto, los astronautas de reemplazo permanecerán en la Estación Espacial Internacional hasta febrero, cuando se espera que una nueva misión de SpaceX lleve a cabo su relevo. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Les contamos ahora que en el programa En Contexto, la economista de la Universidad de Buenos Aires, Natalia Motil, explicó las razones tras el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos por parte del gobierno de Javier Milei. Motil señaló que el 95% del presupuesto de la AFIP se destinaba al pago de salarios, lo que indica un gasto excesivo e ineficiente de recursos. Escuchemos.
Fundamentalmente es muy costosa en términos fiscales y además totalmente ineficiente. Si nosotros vamos a los números, el costo administrativo de la agencia tributaria, la ex AFIP, representaba alrededor del 0,4% del Producto Bruto Interno. Para que nos demos una idea en términos comparativos, el promedio de la región latinoamericana está alrededor del 0,2% del PBI y si nosotros comparamos, por ejemplo, con Brasil, que es la menos costosa de lo que es la región, bueno, es 5 veces más. Entonces, en términos fiscales representaba un monto bastante importante. De hecho, en términos de recaudación, lo que representaba es alrededor del 1,9%, cuando en el promedio de la región estaba alrededor del 1,4% o en el promedio global, mundial, del 1,3%. Por otra parte, si nosotros también miramos en dónde se gastaban, de dónde se desviaban esos recursos, y ves que el 95% del gasto era para pagar los salarios, cuando en el promedio de la región latinoamericana esto representa alrededor del 0,7%. Entonces, evidentemente se estaba gastando mucho y se estaba gastando mal. Y ahora les contamos que el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, mantuvo una reunión clave con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la subdirectora Gita Gopinath. En el encuentro, ambas partes concordaron en las prioridades para seguir trazando la relación entre Argentina y el organismo internacional, enfocándose en la recuperación económica del país sudamericano. Según fuentes del Ministerio de Economía, la reunión fue altamente positiva. Están muy conformes con los resultados que estamos obteniendo, comentaron. Este avance en las relaciones con el FMI es parte del esfuerzo del gobierno argentino por mejorar su situación económica y reconstruir su credibilidad a nivel global. El martes, al recibir un premio de Latin Finance, el ministro mostró confianza en que el programa económico liderado por Javier Milei impulsará a Argentina hacia una senda de crecimiento. Aunque todavía no se ha hablado de cifras concretas, Caputo insinuó que el acuerdo podría incluir fondos frescos, pero que será un proceso largo. Caputo destacó 2 razones por las cuales cree que el programa será exitoso: la convicción política y el coraje del presidente Milei y el hecho de que el gobierno está logrando resultados concretos como el equilibrio fiscal más que promesas. El giro que ha tomado la política económica bajo la gestión de Milei ha sido bien recibido tanto en el FMI como en Estados Unidos, fortaleciendo la posición de Argentina en la escena internacional. Y por otro lado, el gobierno de Panamá está considerando un esquema para concesionar el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal aeropuerto del país y un importante centro regional de conexiones. El presidente José Raúl Mulino destacó que Tocumen representa un peso muy grande para el Estado panameño y enfatizó su intención de hacer que este aeropuerto sea exitoso. Mulino señaló que su objetivo es maximizar el tránsito de pasajeros y asegurar que el aeropuerto contribuya adecuadamente al Estado panameño, mejorando así su operación y sostenibilidad financiera. Desde el manejo de planillas hasta el otorgamiento de contratos en tiendas y restaurantes. Estamos deshaciendo lo que se puede deshacer. Tocumen tiene deudas importantes que cubrir desde su operación. A Tocumen no lo financia el gobierno. Tocumen opera con sus propios recursos. Da un cheque que pudo haber sido mayor al Estado panameño, pero comprendo su situación. Personalmente, he iniciado esa conversación, no hay nada decidido, con la autoridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tocumen, acuérdense, no es nada más el aeropuerto grande, Tocumen es Tocumen más 3. Río Hato, Colón y David. Es el paquete. He estado conversando para poder buscar la mejor forma de concesionar ese aeropuerto. Y sí quiero concesionarlo, se lo soy honesto. Todos los países del mundo, salvo contadísimas excepciones, funcionan con empresas que se dedican a eso. Y rinden o tienen una rentabilidad en función del precio de la concesión al Estado panameño y nos quitamos un problema de encima.
fuera de que cumple y cumplirá un propósito importante de seguridad en materia de aeronavegación. El Tocumen tiene a su haber en el tiempo decisiones que son importantes. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más tras la pausa. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, se enfrenta a cargos por agresión sexual en España tras una denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliá. Según el testimonio, la acusación incluye actos sexuales no consentidos que involucran violencia e intimidación. Esta denuncia fue interpuesta 3 años después de los hechos, pero el plazo de prescripción para este tipo de delitos es de 5 años, lo que permite que el proceso judicial avance. La ley del solo sí es sí, en vigor desde el año pasado, reducirá la posible condena de Errejón si se le declara culpable. Con la ley previa, la pena habría sido de hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, la reforma del Código Penal, impulsada por el Ministerio de Igualdad, reduce este máximo a 4 años para casos de agresión sexual sin penetración. La ley más favorable al acusado se aplicará en el juicio, a pesar de los recientes cambios legislativos que volvieron a elevar algunas penas. En caso de que el tribunal considere que no hubo violencia o intimidación, la condena podría reducirse a una multa o una pena de hasta 2 años y medio de cárcel. No obstante, si se determina que Errejón se valió de su posición de poder como diputado, la condena podría aumentar, pero igualmente limitada por las disposiciones de la ley del solo sí es sí. Este caso ha reavivado el debate sobre los principios que figuras de la izquierda dicen defender, especialmente en referencia a la violencia contra la mujer. Se plantean así serias dudas sobre la utilización de algo tan sensible solo como bandera política, pero sin un compromiso real. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. También nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.